Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tuser TV, vuestro canal de referencia de Warhammer 40.000 competitivo. Volvemos ya por fin esta semana con el análisis del meta marine, cómo ha quedado, ¿no? Después de la balance, cómo estaba antes y eso. Vamos a ver muchos tipos de listas diferentes planteamientos de cómo se puede jugar el marine ahora mismo. Pero antes de pasar con ello, dos menciones rapiditas. Tenemos, como veis, aquí la novedad de Warhammer, que a partir de ahora, desde hace un día o dos, van a empezar a publicar contenido en español en las redes, en concreto en Facebook y en Instagram. Una muy buena noticia, sobre todo para aquellos jugadores de 40 que no tengáis tanto control del inglés. Y además también comentar que dentro de poco, dentro de 2 semanas, es el segundo GT individual de Sevilla, el GT Palace, que tiene lugar en dos ciudades, dos hermanas, un GT de 5 rondas, puntúa para el formato Iberian, y actualmente están buscando plazas para terminar de completar el aforo. Quedan unas 10-12 plazas por ahí, así que os dejo toda la información en la descripción, en cómo apuntarse y todo eso. Los que os pilléis cerca, que podáis ir, os lo recomiendo muchísimo. La organización es genial y es un torneo muy divertido, muy ameno, y que seguro que os lo vais a pasar bien si os apuntáis. Así que nada, vamos ya con el vídeo. Para comenzar, vamos a dar un rápido vistazo a los datos del meta de StatCheck sobre los marines espaciales. Estos datos son recogidos de torneos de 25 o más jugadores y por lo menos 5 rondas. En concreto, estos datos vienen del último par de meses, desde la Grotmas, incluyendo también la salida del Codex Eldar y el Codex de Astra Militarum, es decir, 2 o 3 meses de datos. Pero, por supuesto, no incluye todavía los datos de la nueva balance porque no ha habido tiempo físico para jugar torneos y que puedan recoger los datos. Entonces, bueno, tenemos por aquí una distribución de los distintos marines que se juegan, en orden de win rate directamente. Y vemos diferentes características, categorías aquí. Vemos simplemente el win rate puro y duro, Deathwatch con los diferentes tipos de destacamento dentro, Ángeles Sangrientos, los distintos tipos de destacamentos marines que se juegan. Si entramos, por ejemplo, en Ángeles Sangrientos, vemos tarda un poquito porque la hoja de cálculo esta es muy grande. Vemos el detalle de los destacamentos que se juegan con sus diferentes win rates. Vemos aquí que, a pesar de que Ángeles Sangrientos tiene un win rate de 50%, en realidad está compuesto por diferentes win rates según los destacamentos que se jueguen. Vemos aquí el destacamento de Anvil Siege Force, que es el destacamento de los puños imperiales. Alguien lo ha llevado a un torneo de 5 rondas y ha perdido todas. Bueno, así que por eso aparece este destacamento en Ángeles Sangrientos con un 0% de win rate. Liberator tiene un win rate con 1310 partidas de 50%, bastante justo ahí en el 50%. Angelic tiene un poquito más con un 52% y Gladius tiene más con un 70%, pero por supuesto, en esto es importante entrar al detalle, con tan solo 10 partidas contadas, con lo cual, evidentemente, la certeza de estos datos no será tan fiable como la otra. Volvemos, por ejemplo, a Marines, que tienen el desglose más grande, por supuesto, con todos los destacamentos del Codex Marines. Vemos que hay destacamentos que claramente al hacer un poco peor, el Conclave de Bibliotecarios, el destacamento de Salamandras, el destacamento de First Company Task Force, el de los veteranos. Y vemos que hay otro que precisamente comentaremos ahora en los cambios, que han recibido bastantes, como Stormlands, no tanto por el número de cambios que ha recibido, sino por uno muy importante. Ya sabéis que ahora Stormlands no permite utilizar el movimiento reactivo con, por ejemplo, Lion, que era una lista que se utilizaba con Ángeles Oscuros para jugar a Lion con el movimiento reactivo y con la avanzar y cargar, o a Dreadnoughts, a Storm Ravens, con una lista de John Lennon que veremos a continuación. Y bueno, vemos también por aquí lo que se llama el Over Representation, que esto es un atributo específico que calcula StatCheck, y esto se toma en base a otros datos que tenemos aquí. Primero, tenemos por aquí el Event Wins, que esto es el número de eventos que ha ganado esta facción. Y aquí tenemos la población de esta facción, es decir, qué porcentaje de la población representa esta lista, este destacamento, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a Deathwatch, para cerrar la lista de marines, vemos que los marines de vainilla en conjunto representan el 38% de la población, de esta población de marines, quiero decir. Por tanto, para calcular su overrep se tiene en cuenta el número de tops 4 que han hecho, no solamente las victorias, o sea que habrá más que esto, y se determina en base a la popularidad que tienen, es decir, en base al 38% de la probabilidad de los destacamentos vainilla de marines, les correspondería un tanto de número de tops 4 en este periodo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que les correspondería, no lo sé, 12 o 10,
10, por ejemplo, ¿no? Según este 38% de popularidad, siendo equitativo, les correspondería, por tanto, si digamos el número de top 4 fuese equivalente y sin diferencia ninguna, es decir, a cada destacamento le tocaría un número de top 4 correspondiente a su proporción de popularidad, pues entonces vemos que el destacamento le tocaría 10 y vemos que el destacamento de Space Marine, en conjunto, los Space Marine vainilla tienen 11 victorias. No sé cuánto será el número de top 4, esto no aparece aquí, pero pongamos, por simplificar, que se refiere a esto de aquí, pues que está un poquito por encima, entonces tiene una representación de 1,07 sobre lo que debería, lo que le tocaría, ¿no? Vemos, por ejemplo, sin embargo, el caso contrario, los Ángeles Sangrientos en su conjunto representan el 22% de la población de marines, pero sin embargo han hecho pocos tops o pocas victorias, con lo cual su representación está por debajo de lo que le corresponde para la popularidad que tiene. Y vemos también otros casos más extremos, como puede ser, por ejemplo, los destacamentos de la Death Watch. Bueno, en concreto, el destacamento de la Death Watch, que tiene resultados, porque este, de hecho, es un único jugador que ha jugado 4 partidas. Con lo cual, este destacamento de la Death Watch, que tiene tan solo un 7% de la popularidad, sin embargo, se ha llevado 3 tops que, por la proporción, se ha llevado muchos más tops de lo que le corresponde en proporción a su popularidad, y por tanto, el atributo de overrep pues es bastante alto. Tenéis, por supuesto, todos estos datos en la página web de StatCheck. Hay que toquetear un poco porque la interfaz, ya digo, que no es del todo intuitiva y puedes configurar mucho, por ejemplo, qué porcentaje de jugadores de Elo quieres que cuente para estas estadísticas y tal, pero se puede sacar información por lo menos interesante. Dicho lo cual, vamos a pasar a ver algunas de las listas que han marcado este meta justo hasta ahora, antes de la balance. Porque vamos a ver las listas de antes de la balance, porque muchas de ellas siguen igual o prácticamente igual y desde luego van a marcar la estela probablemente de lo que vamos a ver en los próximos meses y también de lo que no vamos a ver, porque hay algunas de ellas que sí que han muerto definitivamente. Así que pasamos a verlas. Comenzamos hablando de una lista de autor, ya sabéis, una lista, la del Vanguardia de Ultramarines, que popularizó originalmente John Lennon en el Mundial de Atlanta de 2023, cuando llegó a la final con la lista esta de centuriones devastadores que se teleportaban, agresores con Calgar y eso, y que ha sufrido algunos cambios con respecto a las balances que se han ido sucediendo, y en concreto el último, digamos, gran performance, el rendimiento que hemos visto de esta lista fue de las manos de Ben Diel, llegando también de nuevo a la final, en este caso del LVO Las Vegas Open, con esta lista, esta versión de la Vanguardia Ultramarine, que mantenía los devastadores de centuriones, pero cambiaba la unidad guardaespaldas de Calgar por unos Company Hero que se habían hecho bastante populares. Esta lista, por desgracia, básicamente ha muerto porque Uriel Ventris ya no da la clave de Deep Strike a los centuriones específicamente. Por tanto, al utilizar las estratagemas de este destacamento de Ravenguard para teleportarlos, ya no se pueden colocar haciendo uso de la regla Deep Strike, con lo cual ya no solo no pueden caer en turno 1 si vamos segundos, sino que además tampoco pueden caer en medio de la mesa, únicamente pudiendo salir por los bordes. Esto en algunas mesas no es tan dramático, a pesar de que tiene su relevancia, pero hay varias mesas del formato US Open, formato Games Workshop aquí en España, donde sí que es bastante dramático y además son mesas bastante populares, como puede ser el despliegue 1, el 4 o el 8, que son todas mesas que se juegan en torneos. Así que esta versión en concreta, esta lista, pues por desgracia está bastante acabada. Para la siguiente lista tenemos también una creación de la mano del gran John Lennon, una Stormlance de Ultramarines, ya sabéis, el destacamento de cicatrices blancas que permite a todo el ejército avanzar y cargar. En concreto, por supuesto, se beneficiaba bastante del bloque doble de Calgar con Guilliman, que por supuesto eso sigue estando en el estado actual del meta, no lo han cambiado en esta balance, y hace uso de la movilidad que otorga este destacamento, tanto en el poder avanzar y cargar como la estratagema de autoavanzar y el transporte de la Storm Raven, que le permite, gracias a este conjunto, ser más defensiva con el movimiento reactivo, su -1 impactar y herir, el beneficio del doble OAZ, unos incursores para dar un +1 impactar y 2 Hammer Strike para quitar cobertura, hacen que el Storm Raven y los Ballistus realmente se eleve por encima de lo que deberían. Como ya sabemos, este cambio que han hecho en la última balance de Slate hace que el movimiento reactivo ya solo se lo pueden tirar infantería y motos, por lo cual probablemente haya que darle una repensada bastante importante a cómo se va a jugar este destacamento, si es que se va a seguir jugando. A continuación vamos a ver una lista que probablemente sorprenda más en España,
pero que ha tenido sus pinitos en la escena inglesa, concretamente en Reino Unido, siendo el principal jugador que le ha dado brillo a esta facción Ed Watts, jugador del club de juego del canal 6++ Gaming, y que logró un 5-1 en el Las Vegas Open con esta lista de fuerza yunque martillo, en esencia el destacamento de puños imperiales, que recordemos nunca realmente ha tenido mucho uso porque su regla es convierte tus armas de disparo en pesadas, y si ya tenías pesada te da más un herir si te quedas quieto. Esto evidentemente lo convierte en una habilidad complicada de hacer uso de ella, pero que como vemos pues se le puede sacar partido hasta cierto punto, ¿no? En este caso concreto se utiliza una escuadra de desoladores que se queda atrás ya que siempre va a estar quieta, con lo cual va a ganar sostenido gracias a la estratagema a crítico a 5+, que es la unidad que lo va a recibir siempre y cuando no se nos haya quedado alguna otra unidad quieta a rango de algo visible e interesante, como puede ser por ejemplo un Vindicator que haya sobrevivido, un Rapid Ingress al que el rival no haya podido responder, o también por ser por ejemplo la estratagema reactiva de este destacamento, que es un poco uno de los trucos que tiene, que permite al bloque de Marneus con el apotecario y los agresores hacer un movimiento de fallback después de estar trabado al final de la fase de combate del rival, siempre que terminen a rango de un objetivo. Después de eso, la unidad se puede o avanzar, disparar y cargar por la rara de Calgar, o quedarse quieta y disparar todos sus tiros de Volter de agresor con el FP extra de la regla de los agresores contra el objetivo enemigo más cercano, ignorando cobertura por la mejora Architect of War con letal y sostenido a 5+, pudiendo ser bastante devastador. A continuación tenemos otra lista que en esencia ya no existe, lo que se llamaba los Bloodless Angels, los ángeles sangrientos sin sangre, que era básicamente jugar el destacamento de Liberator, que te daba más 2 a fuerza más un ataque, sin unidades de los ángeles sangrientos. Esto te permitía, digamos debido a un loop en la regla, beneficiarte del más un herir contra el objetivo de Loath, a pesar de estar jugando un destacamento de marines no vainilla. Esto por tanto se la jugaba de una manera con un rollo muy MSU, con varias unidades que se beneficiaban de ese más 2 a fuerza para tener un perfil de 6-1-1 que, combinado a un par de capitanes con las escuadras apropiadas, te daba suficiente punch añadido al más un herir de disparo que recibían los Vindicatos. Esta build que popularizó Ines Wilson, quedando segundo en el GT de Nottingham, también recibió más partidas adelante, como por ejemplo el GT de Manchester, donde se jugaron la final Josh Roberts y Alex Harrison, los dos con una lista de este estilo. Hablando de Josh Roberts, también tenemos esta lista que llevó él al 6º puesto del Las Vegas Open, y que de hecho también es una adaptación de otras listas similares que habíamos visto los meses anteriores, y de hecho pudimos ver también en partidas altas en el Mundial de Atlanta, como por ejemplo el sueco Jesper Urander-Sharing, que llevó una lista bastante parecida de este estilo, spameando los balistos aprovechando su bajo coste y los Vindicator junto con Guilliman y Calgar. En este caso concreto es básicamente eso, el core del ejército, pero en lugar del tercer Balistus se gasta un poquito más en un Gladiador Reaper, probablemente para tener ese extra contra infantería y para que no sea todo tiros de cañón láser, que quizá pueden ir un poco falto en cadencia. Muy similar también y bastante del estilo está la misma variante, pero del destacamento de Aerostorm Spearhead, ya sabéis, el destacamento de manos de hierro, que a diferencia de darnos esa flexibilidad que nos da Gladius de poder avanzar y disparar, destrabarnos y disparar, ese tipo de cosas, nos da en su lugar un poquito más de daño cada vez que disparamos, dándonos un reroll, pero a cambio es mucho más complicado en este destacamento el poder moverte con avanzar, destrabarte y todo eso. Por lo demás, es una lista bastante parecida, como vemos, bloque de Guilliman con Calgar, 3 Balistus en este caso y 3 Vindicator, y en lugar de un cuarto tanque se le hace hueco a un Spider Harvest-Strike, llevando bastantes menos puntos en unidades administrativas y quizá causándole la pequeña debilidad a la lista de que es bastante más vulnerable a ejércitos de rusheo. Por último, vamos a ver la lista de ángeles sangrientos que ha abanderado Jack Harpster con el destacamento de Grotmas de Angelic Inheritors. Este destacamento que lo llevó a tercer lugar en el reciente Las Vegas Open, que promueve un estilo de juego mucho más basado en la MSU y en la independencia de esas unidades, por tener el constante repetición y el constante fallback y carga, destrabarse y cargar y disparar, ese tipo de cosas, que hace las unidades mucho más independientes, no solo entre ellas, sino también del Oath of Moment, permitiendo por tanto darle más prioridad al disparo de esos Vindicator, o en concreto también, por ejemplo, de los Devastator con las Canon que lleva en su lista Jack Harpster, que por supuesto le permite hacer los trucos de poder darle Lone Operative, hacer lo mismo con los Inceptores de Plasma, ese tipo de cosas. Como desventaja, bien es cierto que no tiene avanzar y cargar de ninguna manera en este destacamento,
Sin embargo, el Sanguinor, por otro lado, aporta mucho más, ya que es mucho más consistente haciendo una intervención de DDR. Ahora que hemos visto un pequeño vistazo de cómo estaba el meta, qué tipo de listas, qué vertientes se jugaban hasta ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de planteamiento y ver qué tipos de listas plantean algunas ideas que se podrían jugar ahora. Algunas son adaptaciones de las corrientes ya existentes y otras son simplemente cosas nuevas que han podido surgir a partir de ideas o cambios recientes en la Balance Data Slate. Vamos a empezar, por ejemplo, con una lista clásica de Gladius, el destacamento de ultramarines, en este caso para mantener el bloque de Calgar y Guilliman, que francamente en esencia sigue haciendo lo mismo, que estaba bastante bien. En este caso concreto vamos a cambiar la guardaespaldas de Marneus. En lugar de unos Company Heroes vamos a utilizar una escuadra pequeña de 3 Blade Guard, porque ha bajado de puntos, con lo cual la bajada de 10 puntos de la Blade Guard con respecto a los Company Heroes suple la subida de 10 puntos de Marneus Calgar, quedándose en esencia el paquete igual. Si bien es verdad son menos heridas, todos tienen inmorales de 4 y son un poquito más resistentes a que les carguen, porque cuando al principio de la fase de combate pueden elegir repetir los unos a salvar, que por cierto también aplica para la unidad entera. Por lo tanto, si te están atacando con FP0 o con FP1 y te tiras Armor of Contempt, podrías salvar al 2 repitiendo unos con la Guardia Victrix que acompaña a Marneus. Con la subida de 10 puntos a Vindicator y Ballistus probablemente ya no sean tan spameables como antes. Sin embargo, se pueden seguir jugando y de hecho son probablemente opciones muy serias, muy dignas de disparo. Por tanto, vamos a mantener algunas de ellas, y por tener un poco de más antitanque, ya que el Vindicator a veces puede ser un poco azaroso, vamos a añadir el Predator Aniquilator, que no solo es un poquito más barato, sino que es un poco más bastante especializado en su rol de antitanque, pero se puede cambiar puedes cambiar un poco, mover los puntos alrededor de los Scouts o algo así, quitar una unidad, cambiar puntos arriba y abajo y meter un Lancer, por ejemplo, si te gusta más, o puedes cambiarlo por un Storm Speeder Hammer Strike para ignorar cover, o incluso por un Thunder Strike para tener otro más un Arir, aunque este probablemente sobre bastante, porque recordemos que al jugar Guilliman y Calgar tenemos doble OAF, que realmente el provecho que le saquemos a la lista va a depender mucho de saber aprovechar bien ese doble OAF para tener el repetir en dos lados y el más un Arir en dos lados. Pero lo mismo ocurre un poco con el Storm Speeder Hammer Strike, ya que en Gladius precisamente una de las bonanzas que tiene es la estratagema de ignorar cover y más 1 FP. Pero bueno, nunca está de más poder ignorar cobertura en dos lados. Siempre se desprecia hasta que te hace falta. Y del mismo modo también tenemos los Incentores con Volter en este caso, porque con el OAZ esa unidad pues puede coger realmente cualquier cosa y hacerle muchísimo daño. Recordemos que son 3 tiros por cada Incentor, con lo cual son 18 tiros, repitiendo. Puedes incluso cuadrar, por ejemplo, que dispare primero los incursores para poder disparar al 2 y repetir todo buscando 6, ya que son sostenidos 2. Y después de eso, si le disparas al OAZ, por supuesto, tienes un más 1 a herir, con lo cual la fuerza 5 ya no es tan problemática, por ejemplo, contra vehículos de R10 y ya resistencias de menos de R10 directamente las hace papilla. Pero vas al 5 repitiendo porque son Twin Linked y por supuesto te puedes tirar ignorar cover y más 1 FP, por lo tanto sería FP2 ignorando cover, daño 2, puede hacer un auténtico Cristo esa unidad. Por último también tenemos, para aprovechar la estratagema de Rapid Ingress y también la doctrina de combate, una unidad de 5 termi de asalto con un bibliotecario que hace de su Rapid Ingress, sí puede ser por supuesto gratis por la baliza teleportadora, y después el turno siguiente avanzar y cargar con su sostenido, más un Arir de OAZ, repitiendo para impactar, pudiendo hacer bastante daño para una unidad que siempre se ha visto bastante cutre, pero bueno, para una unidad que cuesta 250 puntos no se le puede pedir más. Si parte un tanque, por ejemplo, que yo creo que está bastante bien capacitada para partir un tanque con el OAZ, el más una herida, el sostenido, todas esas cosas, y después se tanquea bastante eso, a pesar, por supuesto, de que no son Deathwing Knights, pero se sigue tanqueando bastante, y también, por supuesto, te sirve para hacer una Rapid Ingress con una intervención heroica si ves que te van a cargar en un sitio más o menos obvio, o para responder a una agresión que el rival haga contra ti. En general creo que es una unidad que se le puede dar su uso, pero por supuesto es cambiable por alguna otra cosa que tú prefieras para aprovechar el combate de Gladius. Yo creo que Gladius, para plantearte jugar Gladius, tienes que plantearte jugar una lista multidimensional que aproveche todas las facetas de este destacamento. Como no solo de ultramarines vive el hombre, vamos a plantear también otra vertiente diferente, pero a la vez similar, de la Gladius con los lobos espaciales. En este caso, vamos a mover un poco unos puntos alrededor
vamos a darle un poco la vuelta y en lugar de ser una lista principalmente de disparo con sus apoyos de combate, vamos a plantear una Gladius principalmente de combate con sus apoyos a disparo, cambiando por tanto los Vindicators por Gladiator Lancer, que son más baratos y no tan generalistas, pero por el contrario hacen su papel antitanque bastante mejor, no requieren tanto de OAD y se pueden sentar en la línea de visión larga como mínimo, haciendo que el rival no se plante también ahí y, digamos, posicionándose bien contra tus unidades que van a querer que estén por ahí en medio, como puede ser, por ejemplo, los núcleos de Blade Guard con Ragnar, o la pelota grande de Lobotruenos, que puede salir por Rapid Ingress, o dependiendo de la mesa, si es una mesa que ves factible, pues puede correr por la mesa y tal. Ya sabemos que es una unidad bastante rápida. Tenemos también una amenaza de turno 3, como puede ser Murderfang, que va a llegar después, cuando ya digamos se hayan roto las líneas, por así decirlo, a causar absoluto caos. Es muy parecido a cómo funcionaban los Dreadnought de la Compañía de la Muerte, pero en concreto, bueno, Murderfang tiene algunos pros y algunos contras. Es personaje, con lo cual puede hacer precisión, que era algo que los Death Company Dreadnought siempre echaban en falta, pero bien es verdad que no repite para impactar siempre, pero bueno, por ejemplo, tiene más fuerza, digamos que tiene unas cosas por otras, ¿no? Por supuesto, Bjorn como apoyo y algunas unidades administrativas en la forma de lobos, exploradores, Wulfen, que puedan hacer un poco el papel que toque según cada momento. Pasamos ahora a un gran olvidado, los Salamandras, además en el destacamento suyo propio de Tormenta de Fuego, un destacamento que realmente yo creo que a todos los jugadores en Marines nos ha pasado, lo hemos visto la genial regla de destacamento que tiene, que recordemos es la misma que tenía el destacamento de Bringers of Flame de Hermanas, todas tus armas ganan asalto y si estás a 12 pulgadas además ganan +1 a fuerza. Es verdad que las estratagemas tienen muchas pegas, tiene muchos requisitos que tienes que cumplir, hay muchas cosas que se te ocurre leyéndolas y dices, podría hacer esto, y justo terminas de leer y dices, vaya, justo al final me impide por esto o por lo otro. Pero luego, por ejemplo, las mejoras son muy buenas, prácticamente, si no todas, 3 de ellas son bastante buenas. Así que ahora que la letalidad del juego más o menos ha bajado, o por lo menos desde luego está bastante más baja que hace un mes con Eldar, Astra y Slanes por ahí totalmente sin tocar, bueno, ahora creo que se pueden jugar más variedad de listas. No es porque por sí las listas como esta hayan mejorado mucho, en concreto esta, la única diferencia de puntos que tiene es que ha bajado 20 puntos la unidad de 6 Blade Guard que llevamos, pero probablemente los depredadores naturales de esta lista hayan desaparecido un poco y se pueda ver, yo creo, más variedad. Así que en este caso en concreto vamos a mantener un núcleo con 4 vehículos, un Gladiator Valiant aprovechándonos de este poder avanzar y disparar para un vehículo que no es demasiado rápido pero que le gusta estar a cortas distancias, que tiene 4 tiros de Melta y 2 tiros de Laser Talon de Twin Linked, con lo cual este vehículo probablemente puede salir por un Rapid Ingress, avanzar e intentar disparar a 12 pulgadas para disparar con los fusiones ya de fuerza 10, que ya va a estar bastante mejor. Además tiene un +1 de impactar, con lo cual va al 2. Puede tener su gracia, los Talon ya pasan a fuerza 11, que a muchos vehículos le van a ir al 3 repetido por Twin Linked. Ya empieza a ser un vehículo un poquito mejor en su rol de cazatanques o digamos de tanque de batalla, ¿no? Tenemos una especie de núcleo también de infantería con los Infernus, que realmente el objetivo es simplemente que hagan un poco de habilidades administrativas, pero que puedan seguir haciendo daño para evitar pagar muchos puntos en unidades puramente administrativas, vamos a decir puramente puntuadoras, como scouts, infiltrators, intercesores, sino mantener un poco que todo haga algo. Y además recordemos que en este destacamento, bueno, gracias a jugar Vulcan Gestan como llevamos, estos Infernus tienen OC2, por lo cual podrán hacer muchas veces también incluso un Storm sin necesidad de tener que matar a algo, pero bueno, ahí están. Y como digo, el núcleo de 4 vehículos acompañado también del Land Raider Redeemer. Creo que si vas a jugar este destacamento es muy difícil justificar no jugar este vehículo que gana tantísimo. Por supuesto el asalto, la fuerza 7, los lanzallamas, todo ese tipo de cosas y además las mejoras relacionadas con el transporte. Un repulsor para añadir más redundancia a todas estas mecánicas de transporte y también más cobertura a nuestras infanterías para que puedan moverse por la mesa sin tener que pagar otro chasis de 300 puntos como es el Land Raider. Probablemente este repulsor sea el que vaya a sobrevivir la mayoría de las veces porque la gente se va a dirigir del tirón a por el Land Raider. Hay que asumir que es bastante posible que el Land Raider muera, pero bueno, también por eso tenemos, digamos, este backup mucho más barato del repulsor que nos permite no solo seguir haciendo truqueos de estos con el embarcarse, salir, todas esas cosas, y también tenemos un impulsor para añadir a esto y para poder transportar de manera fácil Vulcan con 5 Infernus o con 5 intercesores de asalto.
Tenemos también, por supuesto, bastante obligado para jugar este destacamento, el núcleo de agresores con capitán, que permite, por supuesto, salir del transporte y disparar a algo con sus lanzallamas Twin Linker y por 12p, por uno en este caso, por llevar al capitán, darle devastadoras a sus armas, con lo cual, bueno, puede hacer de media unas 6-8 mortales más o menos a cualquier objetivo. Por supuesto, puede salir un poco menos, puede salir un poco más, la variabilidad de buscar 6. Y también tenemos otro combo grande de combate con la Blade Guard, con Adrax y el estandarte de la Blade Guard, que una vez por partida otorga +1 ataque a la unidad y además tiene una mejora que cada turno permite cambiar un dado para impactar o para salvar de la unidad a un 6. Con lo cual, si lo combinamos con la habilidad de los Blade Guard de repetir los unos para salvar en combate, puede hacer que esta unidad sea bastante resistente a que te carguen. En esencia, teniendo una especie de pseudo pegar primero sin tener que pagar un Judicar, porque salvando al 4 repitiendo unos, te puedes gastar un CM para repetir una, que sea un 2 o un 3 o lo que sea, y aparte una fallida, aún así la puedes cambiar a un 6 y salvártela, puede hacer bastante resistente a esta unidad. Además, Adrax le da a su unidad repetir para ir en combate, con lo cual suple un poco esta fuerza 5 y no necesita lanza, con lo cual te da igual que te carguen, porque la estratagema de +1 a herir de este destacamento, que la puedes utilizar tanto a disparo como a combate y probablemente sea la que más vas a utilizar todo el rato, se aplica siempre independientemente de que te carguen, porque recargo no es lanza, es simplemente +1 a herir contra unidad enemiga más cercana a 6. Y por último tenemos también 2 escuadras de 3 erradicadores que, bueno, pueden hacer para partir un rino en un lateral o ir embarcados en uno de los Land Raider o el Repulsor. Cuando alguien te dispare por un CP, ellos salen y le disparan con lo que ha disparado, que además es la unidad probablemente que mejor la aprovecha, porque no necesitan el OAF si le disparan a un vehículo o un monstruo, porque ya van a repetir de base, con lo cual en esencia puedes ganar un poco una activación hecha en el turno del otro. Creo que tiene sus truquillos, sus cosillas interesantes. Hay que darle muchísima práctica, por supuesto, a este destacamento, pero creo que puede dar como mínimo los mismos rendimientos que cualquier otro destacamento de marines. Pasamos ahora a otra mecanizada que tampoco es tan mecanizada, por tener bastantes puntos invertidos en esa especie de unidades administrativas puntuadoras que hemos dicho, ya que una de las pegas que suele tener el destacamento de Aerostorm Spearhead, el destacamento de Manos de Hierro, es que suele acabar quedándose en mesa únicamente con piezas de tanques y personajes sueltos y costándole un poco mantener la mesa, zonear sobre todo, poder hacer misiones así un poco más sacrificables. A nadie le gusta tener que ponerse a hacer containment con un Vindicator cuando solo te quedan Vindicators y tienes que seguir matando unidades del enemigo. Así que bueno, en este caso se ponen, digamos, los huevos en menos cestas, pero a cambio se incluye, por ejemplo, un Tecnomarine con la mejora que pasa un daño a 0, que esta no siempre se suele jugar porque son bastantes puntos encima del Tecnomarine, que un poco la gracia es que es barato, que vale 55 puntos. Con la mejora, sin embargo, sube hasta 90, pero creo que para llevar solamente 4 tanques como lleva esta lista, en 5 si cuentas el Storm Speeder, es bastante necesario. Pero también tenemos el generador, el núcleo generador de CPs con Robot y Calgar, que nos permite gastar muchos CPs, mantener vivo este núcleo de tanques, por ejemplo, con un lanzador de humos que nos da menos un hit y cobertura, un Armor of Content, un reroll, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hacemos el mismo cambio de los Company Heroes por una pequeña unidad de Blade Guard que va a acompañar a Calgar para poder utilizarla de escuadra de counterpunch y ese tipo de cosas, y una buena batería de Scouts que nos va a asegurar que el combate se va a realizar delante y no detrás, que no tengamos que estar constantemente moviéndonos hacia adelante y hacia atrás, sino que simplemente concentremos todo el esfuerzo hacia adelante para poder también no solamente aprovechar mejor los tanques, sino también los pocos recursos que tenemos de combate, ya que el núcleo de Calgar más Gilliman sigue costando muchos puntos y hay que saber rentarlo bien para evitar quedarte sin piezas rápido, intentar buscar un combate donde el otro luego no te pueda responder para sacar beneficio, ¿no? Ese tipo de cosas. Seguimos con una lista principalmente de mecanizada, en este caso con 5 vehículos, además de 2 Speeder, uno el Dark Shroud, ya sabéis, de los Ángeles Oscuros, que nos da cobertura y -1 hit en un aura de 6 pulgadas, en esencia es como si todo el mundo se hubiese tirado descargadores de humo, y un Hammer Strike para quitar cobertura, ya que en este destacamento Company of Hunters no hay manera de quitar cobertura. Pero bueno, este destacamento por contra nos ofrece una regla de destacamento muy buena, que es que todo el mundo puede avanzar y disparar, y todo el mundo puede destrabarse y disparar. Y además, adicionalmente, las unidades de Raven Wing montadas, es decir, las motos,
tienen también avanzar y cargar y destrabarse y cargar. Además de que los Outriders ganan la clave Battle Line, por lo cual pues vienen mucho mejor para ciertas misiones que permiten avanzar y hacer acción, intervención gratis, todo ese tipo de cosas. Llevamos por supuesto nuestro generador de CPs en Ángeles Oscuros Azrael, una miniatura buenísima, acompañado de 3 compañeros del círculo interior que tienen -1 impactar por ir acompañado de un personaje y la invulnerabilidad de 4 de Azrael, siendo una unidad muy buena para poder hacer cargas en turno 3 y posteriores cuando ya la letalidad de la partida ha caído mucho más y Azrael no se ve tan amenazada. Tenemos también 3 Outrider con un capellán motero con una mejora que le da Scout 9, ya que podemos poner esta unidad al borde de nuestra zona de despliegue y si comenzamos la movemos hacia un objetivo que moviendo 9 es bastante probable que podamos llegar a alguno de los objetivos de tierra de nadie y utilizar las gemas de este destacamento para hacerlo sticky y ya después podernos esconder, o por lo contrario si vamos segundos simplemente acomodar la unidad dentro de una ruina o de una manera quitarle un poco de en medio para poder esconderla y que no la vuele en turno 1. Tenemos también por supuesto otra escuadra de Outrider con Samael, que recordemos que el cambio de los Outriders le otorga cuando cargan +1 fuerza y +1 daño, por tanto la espada de Samael pasa a 7-3-3, siendo bastante considerable su pegada en combate y convirtiéndose la unidad en algo que podemos utilizar para sacarnos un poco de un apuro como una contracarga, si bien no va a ser por supuesto una unidad que va a recorrerse la mesa a ir a buscar a alguien al otro lado de la mesa. Tenemos un núcleo de 5 Vindicators y 2 Balistus que van a estar constantemente disparando gracias a su avanzar y disparar, pudiendo aprovecharse mucho de la línea de visión que haya, a la par que mantenemos aún así bastantes unidades chiquititas para poder tapar, hacer cosas como por ejemplo los Scouts, los Invader con multivelta, que además son muy rápidos, ya que recordemos pueden avanzar, disparar y cargar, por tanto el ATV puede salir bastante lejos, disparar su fusión a corta incluso, quién sabe, y cargar para trabar en alguna parte. Y también tenemos por otro lado los incursores que nos otorgan el +1 hit contra un objetivo, paliándonos el hecho de que solamente tenemos un Oath of Moment para todos los objetivos de disparo que vamos a tener y de esta manera, bueno, haciéndonos no tan dependientes de ese Oath of Moment. Esta lista en concreto es una variación, aprovechando los cambios relativamente recientes que tuvo este destacamento, de la lista que ya jugó en Atlanta Olivier Weiss, ya sabéis, el campeón del War Master de este año y también de Team Francia del VTC de 2024. Por último, volvemos a Los Ángeles Sangrientos, ya sabéis, mi debilidad, una lista que intenta adaptar un poco ese estilo de MSU que se llevaba con el Bloodless Angel, Los Ángeles Sangrientos sin sangre, ¿no? Ese destacamento que se jugaba, que hemos comentado antes, de Liberator, pero sin unidades del Codex. Esa regla, como ya digo, se ha perdido, pero en pos de intentar mantener un poco la esencia de esa lista antigua, pues hemos planteado esto, que sigue conservando los 2 Vindicators, también con unos incursores, como hemos visto repetidas ocasiones en estas listas, para intentar paliar la dependencia del OAZ, ya que por supuesto marcas a un lado esos Vindicators, por ejemplo, van al 2 y ya no necesitas necesariamente el OAZ en el objetivo de los Vindicators y lo puedes poner en otro sitio donde vayas a cargar. De nuevo, para intentar minimizar la dependencia del OAZ, ya que es una debilidad muy importante del Marine, hemos incluido un bloque gordo de combate, a pesar de que esto es una lista de MSU, porque al final siempre hay algún objetivo más tocho, como un Rey, un Zetan, un avatar de Kane, una fortaleza Botan. Siempre hay esa unidad más tocha con la que quieres tirarle la cosa más gorda que tengas para intentar tumbarlo. Así que hemos incluido una unidad de 10 Death Company Marines con Le Marte. De nuevo, una unidad que gracias a su reroll nativo no es dependiente de OAZ y nos da más libertad en su uso. Hemos mantenido, por supuesto, las 3 escuadras de intercesores con retro que son tan características y tan buenas en este destacamento, además de 2 escuadras de Blade Guards con Judiciar que pueden colocarse muy cómodamente detrás de una pared sabiendo que van a poder pegar primero, unos intercesores con capitán en un impulsor, un combo bastante clásico para poder pegar fuerte en un objetivo saliendo por DR, Rapid Ingress, algo de eso, y una unidad de guardia sanguinaria con capitán con retro que sigue pudiendo hacer esos vectores tan largos desde detrás de una pared con el avanzar y cargar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos comentado un poco el estado previo del Codex Marine, del general del Meta Marine, qué tendencias había, cómo han evolucionado estas tendencias y por supuesto también hemos planteado alternativas a cómo creemos que se van a poder jugar el Codex Marine, algunas opciones, unos planteamientos que damos para poder empezar a plantear listas, desarrollar estilos también. Por suerte o por desgracia, como digo, el meta ahora mismo está bastante plano, entonces hay realmente pocas listas que destaquen mucho por encima del resto. Por supuesto, hay variaciones, no vamos a decir que todas las listas tienen el mismo nivel de poder, eso tampoco es cierto, pero la diferencia de poder que hay probablemente entre la gente de mitad de tabla y la gente de arriba del todo no sea tan alta, o por lo menos no hay tantas
diferencias de ese estilo. Por lo tanto, creo firmemente que se puede jugar bastante variedad de listas. Creo que es un momento muy bueno para poder, desarrollar la expresión personal de lista, que se le llama, ¿no? Y entonces creo que conviene mucho ahora aprender a jugar mucho, darle muchas vueltas, rodar las ideas que tengas, porque prácticamente, como hemos visto, no cualquier idea quizá, pero muchos arquetipos, muchos tipos, muchas ideas de lista se pueden sacar adelante con un poco de entreno y de rodar la lista. Así que creemos que es un buen momento para eso. Por último, volver a comentar lo que ya dijimos al principio del vídeo. Recordemos que el fin de semana que viene, fin de semana del 29 y 30 de marzo, va a tener lugar el segundo GT individual de Sevilla, GT Hispalis, y quedan todavía unas cuantas plazas, así que os animo de verdad a apuntarse. Tenéis de nuevo toda la descripción en los comentarios. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y bueno, que os haya servido por lo menos para tener un poco una idea de cómo está el Metamarine si no lo teníais mucho en mente, y también si lo tenéis en mente, pues bueno, ¿qué os han parecido estas propuestas que hemos hecho? ¿Os gustan? ¿Cambiaríais algo? ¿Os ha echado en falta ver alguna idea, algún tipo de lista que no hayamos comentado a lo largo del vídeo? Me extrañaría porque hemos comentado muchas, he sido bastante exhaustivo, pero por supuesto estamos encantados de oíros. Dejadnos en los comentarios qué es lo que pensáis. Nos vemos como siempre la semana que viene aquí en TuSerTV.